particularmente pues, a Jesús y Andrés de haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros. Si buscáis por internet charlas mías encontraréis un mogollón, hay muchísimas, porque cada vez que voy a un sitio se suele grabar y luego se suele difundir. Esta charla se parece mucho a muchas de las que hay por internet, pero hay bastantes cambios, hay muchas cosas que son nuevas, es un poco la nueva versión que estoy haciendo ahora. Esencialmente, como lo que suele pasar es que muchos de los temas de los que voy a tratar no son temas de los que se hable públicamente ni que sean excesivamente conocidos. Esto crea un problema porque yo creo que hay una desinformación muy grande en la sociedad española en particular y en general la sociedad occidental sobre la gravedad de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, yo siempre hago más o menos el mismo tipo de presentación, según el ámbito, si es un ámbito más académico, quizá doy algún dato más académico y demás, pero en ese sentido es una presentación bastante general. Porque además estoy seguro, sobre todo viendo tanta gente joven, que muchas de las cosas que os he dicho, que os diré, no suenan ni por el forro. Y además también os digo una cosa, esta charla es bastante dura. Porque el mensaje principal de esta charla es que la situación es muchísimo peor de lo que os podáis imaginar. Y seguramente muchos de vosotros y de vosotras ya os imagináis que la situación es bastante complicada. Pero en realidad las cosas son mucho peores de lo que parece. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada y en ese sentido yo creo que también está muy bien ir a un ámbito universitario a explicar la realidad de los problemas, encararlos de una manera adulta, que todos somos adultos aquí, para buscar soluciones que las hay. Y la parte final de la charla yo hablaré un poquito de qué cosas a nivel técnico se pueden hacer, aunque la mayor parte de las cosas que hay que hacer son más bien en el ámbito social. Intentaré hablar aproximadamente una hora, luego os dejaremos un rato de preguntas, pero por desgracia yo tengo que volver a mi casa y vivo un poco lejos de aquí, así que intentaré no acabar mucho más allá de las 3 menos cuarto. La primera cuestión que yo creo que es fundamental abordar cuando se está hablando del problema de la sostenibilidad de nuestra sociedad es el problema de los límites planetarios, que es una cuestión que no es muy conocida y, sin embargo, es absolutamente fundamental. Hace 2 semanas, en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, se hizo una presentación de la actualización del informe de los límites planetarios, del cual sale esta figura. Pero la primera cuestión que uno tiene que plantearse es qué es eso de los límites planetarios, ¿no? Pues todo esto parte del trabajo seminal que se hizo desde el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, el Johan Rockström y sus colaboradores, un trabajo en el que han colaborado literalmente más de 100.000 investigadores de todo el mundo, en el que esencialmente lo que se pretende es hacer un mapa de cuál es la situación de salud ambiental de nuestro planeta. En su momento se definieron 9 ámbitos ambientales y 9 variables que miden el grado de degradación ambiental de nuestro planeta, ¿vale? Se podrían haber escogido quizá más, pero estos eran, por consenso de la comunidad, los que parecían más importantes, ¿vale? Cada una de estas variables tiene asociado un valor umbral o máximo, el límite planetario, que no se debe de sobrepasar, porque sobrepasar cualquiera de los límites planetarios, cualquiera de ellos, implica que se pueden desencadenar una serie de procesos en cascada que harían que el planeta fuera inhabitable para la especie humana. Es decir, sobrepasar uno solo de los límites planetarios implica un riesgo de extinción para la especie humana. Pues bien, de los 9 límites planetarios definidos ahora ya hace 15 años, hemos sobrepasado 7 y no podemos sobrepasar ni uno solo. Esto no quiere decir que la humanidad esté condenada, pero sí que quiere decir que tenemos que volver cuanto antes a estar dentro de los límites, porque cada rato que pasamos fuera de ellos es simplemente una situación de riesgo que puede acabar por volverse irreversible. De los límites ambientales que hemos sobrepasado, el más sobrepasado de todos no es el cambio climático, como podría parecer, viendo las noticias que se dan y bueno, pues un poco el discurso político. El límite más sobrepasado, ahora viene cuando apunto con el puntero y no se ve, como siempre. Esto de los punteros es muy curioso, ¿no? Te lo apuntas cerca y se ve perfectamente, apuntas lejos y ya no se ve. Un problema de dispersión del láser bastante importante, en fin. El límite más sobrepasado es este que veis arriba a la derecha, que pone novel entities, que básicamente son todas las sustancias químicas y biológicas que hemos dispersado en el medio ambiente y que hacen, bueno, que suponen un riesgo para la salud de la vida en general y la nuestra en particular, ¿vale? Esto incluye pues, sustancias orgánicas persistentes, metales pesados, sustancias radiactivas, dioxinas, plásticos, microplásticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es el límite con diferencia más sobrepasado.
El segundo límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es este que veis aquí arriba a la izquierda que pone integridad de la biosfera. Esto tiene que ver con la presencia de ecosistemas resilientes y la capacidad de los ecosistemas de adaptarse. No, es igual, no te preocupes. Vale, gracias. No, sí, da igual, porque ahora se produce el efecto ponente, que es cuando yo apunto, tampoco lo veo. Es curioso, ¿eh? Vale, has ganado, ¿eh? No, es que es curioso, ¿eh? Porque no, vale, es igual, tanto da. Desde que se inventaron las manos, en fin, la integridad de la biosfera, que tiene mucho que ver con esta cuestión que a veces oímos hablar de la biodiversidad. Sabéis que hay una cumbre de Naciones Unidas sobre biodiversidad, en la que se ganan acuerdos tan útiles como la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático, o sea, nada. Y bueno, pues básicamente este es el segundo límite más comprometido y eso es importante porque los ecosistemas cumplen una serie de funciones ecosistémicas muy importantes para el mantenimiento de la vida humana, como proporcionarnos cosas que como animales que somos necesitamos. Agua limpia, aire limpio, protección contra las enfermedades y otra serie de recursos que son importantes para nuestra vida. El tercer límite más sobrepasado tampoco es el cambio climático, es este que veis abajo de los flujos biogeoquímicos, particularmente del fósforo y del nitrógeno, que tiene que ver con el uso de fertilizantes industriales y que provoca eutrofización de aguas, tanto interiores, tanto continentales como marinas, y una enorme cantidad de zonas muertas en el océano por falta de oxígeno debido a las proliferaciones de algas. Solo en cuarto lugar, encontramos como límite también muy sobrepasado el cambio climático. De hecho, estos cuatro primeros se considera que están en estado crítico ahora mismo. Y aún tenemos otros tres límites que han sobrepasado la zona de seguridad. Son los cambios del sistema Tierra, que tiene que ver con, para empezar, la agricultura, porque el 50% de la superficie terrestre ya se ha apropiado por la agricultura y esto cambia la relación que tiene, tanto en balance radiactivo como de gases, entre la Tierra y la atmósfera. Y también pues, todos los procesos de desertificación, deforestación, de urbanización, de construcción de infraestructuras y demás. Después vendrían los cambios en los flujos de agua dulce, que básicamente tiene que ver con la disponibilidad de agua dulce, que esto, como sabéis, es un problema creciente en un planeta que se está volviendo cada vez más árido, por unas consecuencias también del cambio climático. Obviamente, estos límites interactúan todos entre ellos. Lo que está haciendo es que se estén extendiendo las zonas áridas y semiáridas del planeta. Y el que sabemos desde hace poco, que fue sobrepasado recientemente, de hecho fue sobrepasado en el 2020, es la acidificación de los océanos. Los océanos nos hacen el favor de absorber la tercera parte de todo el CO2 que se vuelca a la atmósfera, pero el CO2 reacciona con el agua del mar y da ácido carbónico, entonces el pH del agua de mar va reduciéndose y como consecuencia esto afecta a la formación de exoesqueletos, de corales, de algas y de los crustáceos y en general afecta a toda la vida marina y si sigue bajando, bueno, ya estamos en un umbral que ya es peligroso, pues la vida marina desaparecerá. Después de los límites que aún no se han sobrepasado, tenemos la carga de aerosoles de la atmósfera, que hay de origen natural, de origen artificial. Natural puede ser el polvo del Sáhara, de origen artificial el mayoritario es el SO2, el dióxido de azufre, producido por la quema de combustibles fósiles sin control. Este límite, si seguimos por el camino que vamos, lo acabaremos sobrepasando en los próximos años, o sea que este no está precisamente en una situación de seguridad. Y ya en última instancia, el único que parece que se mantiene estable, aunque por lo que se ha descubierto últimamente lanzar muchos cohetes al espacio lo empeora, es el de la concentración de ozono estratosférica que produce esta capa que nos protege de las radiaciones ultravioletas, ¿vale? Y este es el único que de momento parece que está bien, que está seguro, después además del protocolo de Montreal que se decidió la contención de emisiones de gases clorofluorocarbonados que estaban destruyendo la capa de ozono. Así que, bueno, el resumen de este diagrama es que no vais a morir de un cáncer de piel, pero vais a morir de todo lo demás. Bueno, como he dicho al principio, no es una cuestión de que no se pueda hacer nada, estamos a tiempo de rectificar, estamos a tiempo de volver a una situación de sostenibilidad, pero dos mensajes que son clave. Uno, el que le preocupa al medio ambiente tiene que tener un enfoque holístico, es decir, hay que considerar todos los aspectos a la vez. Y no vale decir, no es que yo estoy poniendo renovables para luchar contra el cambio climático, pero al mismo tiempo destruyo la biodiversidad y contamino la extracción de los minerales que se precisan. Ese es un mal enfoque. Hay que hacer un enfoque holístico de todo el conjunto. Y el segundo mensaje, aún estamos a tiempo de evitar los peores escenarios, pero es necesario reaccionar. No es verdad que no haya tiempo, pero sí que no hay tiempo de perder el tiempo. Hablemos específicamente del cambio climático. Esto que veis aquí es un mazo de curvas. Cada una de estas curvas representa un año. Estas curvas representan el promedio de la temperatura de la atmósfera a 2 metros de alzada, lo que se llama la referencia del suelo, ¿vale?
promediado por todo el planeta, del polo norte al polo sur, pasando por el Ecuador, los trópicos y las latitudes medias como la nuestra. Y cada día del año produce un punto en cada una de las curvas, ¿vale? Aquí este mazo de curvas son reconstrucciones utilizando datos in situ combinados con modelos numéricos, un proceso que se llama de reanálisis, desde el año 41, desde el año 41 hasta ahora, ¿vale? Como veis, todas las curvas tienen una variación estacional muy marcada. El máximo siempre se consigue cuando es verano en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte hay más tierra emergida que en el hemisferio sur, y la tierra emergida pues calienta el aire que tiene encima, es como si fuera una sartén, básicamente. Entonces, cuando es verano en el hemisferio norte, el aire se calienta, el promedio de la temperatura del aire es más alto en todo el planeta. Y veis, la curva de color naranja es el año 2024 y la curva de color rojo incompleta es el año 2025. Y todavía, si os fijáis, hay una curva gris muy cercana a la naranja, esto es el año 2023. Como podéis ver, los 3 últimos años ya se han descabalado completamente de las referencias de los anteriores. Tenéis que pensar que en este momento el promedio de la temperatura del aire a nivel de la superficie del planeta, si lo promediamos en los últimos 365 días, está 1,6 grados por encima de la referencia preindustrial que toma el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que toma como referencia el valor medio de la temperatura del planeta entre el año 1850 y el año 1900. Pues ahora estamos a 1,6 grados. De hecho, llevamos ya 3 años prácticamente por encima de 1,5 grados y nada indica que esto vaya a bajar. En el Acuerdo de París del año 2015 se acordó intentar no sobrepasar el 1,5 grados de calentamiento, intentar no llegar al 1,5 grados de calentamiento y, en todo caso, no sobrepasar los 2. Lo primero ya no va a ser, ya estamos en el 1,5 grados. Y eso tiene consecuencias que las habéis vivido directamente en vuestras carnes este verano, sin duda. Con 1,5 grados de calentamiento en la península ibérica, que se calienta más que otras partes del planeta, y además la subida media de la temperatura, promediando todo un año, invierno, verano y tal, hace que los eventos extremos sean más frecuentes y también las temperaturas extremas sean más elevadas. Con 1,5 grados de calentamiento, como digo, en el caso de la península ibérica, es frecuente que se tengan temperaturas de hasta 45 grados algunos días en algunos puntos de la península, cosa que, por cierto, este año ya ha pasado y que cada vez va pasando más. El problema es que si seguimos este ritmo de calentamiento, si llegamos a un calentamiento de 2 grados a nivel global, en la península ibérica tendremos temperaturas algunos días de verano, en algunos puntos de la geografía, un poco al azar, 50 grados, que ya son temperaturas incompatibles con la vida humana. A no ser que te vayas al Corte Inglés con el aire acondicionado o a tu casa con el aire acondicionado, eso suponiendo que no hay un apagón. Pero bueno, pues esto es un tema que evidentemente hay que tomárselo muy en serio, con el agravante además de que el hecho de que la atmósfera esté más caliente hace que tenga más capacidad de retener vapor de agua, y eso hace que la Tierra está más seca porque hay más vapor de agua, la atmósfera tiene más capacidad de contener agua en forma de vapor, y también hace que las precipitaciones, cuando se producen, sean más intensas. Si preocupante es la situación con la atmósfera, no es menos preocupante la situación con los océanos. Esto que veis aquí es una gráfica similar a la anterior, un mazo de curvas. Aquí no hay un reanálisis, esto es desde que tenemos datos de satélite, son mediciones de satélite de la temperatura a la superficie del mar. Tampoco se promedia desde el polo norte al polo sur, porque en el polo sur hay un continente y en el polo norte hay una capa de hielo, entonces se promedia desde 60 sur hasta 60 norte. Y lo mismo que antes, cada día del año, etcétera, etcétera. Como veis, hay 2 máximos. El principal es cuando es verano en el hemisferio sur, porque lógicamente hay más océano en el hemisferio sur, aunque hay el segundo del hemisferio norte que se nota. Y de nuevo, la curva naranja es el año 2023, la curva roja incompleta el año 2024 y esa curva gris que está por ahí es la curva naranja el 24, la roja el 25 y la curva gris que se ve por ahí es el 23. ¿Vale? Y si os fijáis, veréis que al final de la curva roja hay unos puntos que están ahí como una línea de trazos, y eso es el señor Donald Trump. No os riáis porque esto es lo que está pasando. Es decir, como están echando a un montón de gente de la NOAA, de la National Oceanographic and Atmospheric Administration, pues ahora hay un retraso en el reprocesamiento de los datos y bueno, esto es bastante preocupante porque ahora el mes de octubre ya sabéis que estamos en lockdown, en cierre de la administración americana. Pero además, ahora cuando se apruebe el nuevo presupuesto, el objetivo es echar a prácticamente la mayoría de los científicos y técnicos que trabajan en la NOAA. Con lo cual, seguramente esta serie será interrumpida y yo me estoy planteando si no merece la pena que nosotros, porque esto lo podemos hacer, pero claro, todo requiere tiempo, dinero, etcétera, que reprocesemos estos datos. Bueno.
El hecho de que el océano se caliente es bastante preocupante, que se calienta a un ritmo también importante, es bastante preocupante porque el océano es la componente dominante del clima. Pensad que hasta ahora el océano estaba reteniendo el 90% del exceso de calor asociado al cambio climático. Nos estaba haciendo este favor. Ahora parece que ya se ha saturado y no puede absorber más. También tenéis que pensar que el océano tiene mucha más capacidad calorífica que toda la atmósfera. Los 3 primeros metros del océano tienen la misma capacidad calorífica que toda la atmósfera. Y el problema es que no solo hay un calentamiento a nivel de la superficie, sino de varios centenares de metros de la columna de agua, con lo cual tienes varios centenares posiblemente de atmósferas de calor contenidos allí que ahora pues se empiezan a liberar. Y esto evidentemente también intensifica las tempestades, aparte del problema que está causando la vida marina con olas de calor y mortandades masivas y demás. Esta gráfica que os enseño aquí posiblemente es la gráfica más importante que vais a ver este año. Estos son mediciones de satélite, de unos satélites que, por cierto, el señor Trump ha ordenado desorbitar. El primero se desorbitará este mes, en principio, y los otros se desorbitarán entre diciembre de este año y marzo del que viene. Y perderemos la continuidad de esta serie, no seguiremos midiendo esto. Esto básicamente son las mediciones del balance radiactivo del planeta. La curva de color negra es la radiación que está absorbiendo el planeta, fundamentalmente en el rango del visible. Y la curva de color rojo es la radiación que el planeta está radiando de vuelta al espacio, fundamentalmente en el rango de los infrarrojos. Estas dos curvas deberían de coincidir perfectamente o de vez en cuando tener alguna desviación, una más alta, luego la otra más alta, y eso significaría que el planeta se mantendría equilibrado, no absorbería ni liberaría más energía, entonces estaría siempre con la misma cantidad de energía total y la temperatura del planeta se mantendría constante. Por culpa de los gases de efecto invernadero, se produce este desfase radiativo, que la curva negra está por encima de la curva roja, y en el año 2004, cuando empiezan estas mediciones, lo que podemos constatar es que hay un desbalance energético de 0,37 vatios por metro cuadrado. 0,37 vatios puede parecer que es muy poquita cosa, ¿no? Vosotros aquí mucha gente trabajáis con sistemas electrónicos y 0,37 vatios parece que no es nada, pero claro, la Tierra tiene muchos metros cuadrados. Entonces, claro, si yo os digo que este desbalance radiativo equivale a la explosión de 3 bombas como la de Hiroshima cada segundo, entonces, claro, ya no parece tampoco. Pero de nuevo, la superficie de la Tierra es muy grande y eso tampoco da una medida cabal de cómo de importante es este desbalance. Para tener una idea de lo que representa, se puede decir que, por ejemplo, cuando se produjo la última transición de un estado glacial al actual estado interglacial, la Tierra se estima que tenía un desbalance radiativo de 0,25 vatios por metro cuadrado. Y eso produjo un aumento de las temperaturas globales de 4 grados. Y salimos de la última glaciación y entramos en el actual periodo interglacial. Pues ahora, digamos, estaríamos en una excursión todavía más importante. Pero eso era el año 2004, porque en los últimos años, como observáis, el desbalance radiativo ha crecido hasta los 1,37 vatios por metro cuadrado, es decir, se ha multiplicado por 4. Fundamentalmente es el año 2014, más o menos, y esto sabemos que está asociado, entre otras cosas, a la política de China, que ha decidido ser más respetuoso ambientalmente y dejar de emitir tanto SO2 como estaba emitiendo antes, porque uno de los efectos del dióxido de azufre es que produce un fenómeno de apantallamiento, de reflexión de la radiación solar y eso hace que la Tierra se mantenga un poco más fresca. Pero al mismo tiempo el dióxido de azufre tiene la mala costumbre de combinarse con la humedad ambiental y generar ácido sulfúrico, que no es una sustancia muy agradable para ser respirada y que estaba generando muchos problemas ambientales, lluvias ácidas y demás. China, evidentemente, tenía que hacer algo. Ahora pues pone filtros en las chimeneas, contiene sus emisiones de CO2, también se han limitado las emisiones de CO2 del tráfico marítimo en general. Y esto ha llevado a que resulta que los gases de efecto invernadero pues, eran más potentes de lo que nos pensábamos. Y eso está llevando a una situación que ahora se empieza a reconocer en la literatura científica de ahora, de estos años, lo que se está publicando en los últimos meses, así de claro, que dicen que ya empezamos a hablar claramente de que hay una aceleración del cambio climático, que está asociado a este incremento súbito, multiplicar por 4 no te digo nada, del desbalance radiativo. Esto, por ejemplo, en un preprint de un artículo que saldrá próximamente, de Grant Foster y Stefan Rahmstorff. Stefan Rahmstorff es como la gran referencia en oceanografía a nivel mundial. Pues básicamente nos dan diversos escenarios de calentamiento en función de los nuevos datos de desbalance radiativo que estamos viendo. Y entonces ellos estiman que se llega al 1,5 grados cuando lo integran en diversos módulos numéricos. El 1,5 grados sería más o menos por estas fechas. Algunos módulos dicen 2026, otros 2024. De hecho, lo pasamos en 2024, pero bueno. Esto que lo dice es el módulo europeo, que yo creo que es el mejor, de hecho. Y llegaríamos al límite de los 2 grados, que, como digo, haría que algunos días en la península ibérica hubiera temperaturas incompatibles con la vida humana,
en el año 2037, que supongo que tenéis planes de estar vivos para el año 2037. Entonces, bueno, pues el problema es bastante grave, pero es que tened en cuenta que llegar a los 3 grados, que supongo que vosotros tenéis planes de llegar allí, yo no tantos, pero bueno, en el año 2060. 3 grados de calentamiento global representa que el 60% de la superficie del planeta se volvería inhabitable. La península ibérica sería un desierto, donde en verano se llegaría a 60 grados. Bueno, es bastante grave, ¿eh? La situación es bastante grave. Y este es solamente el 4º problema ambiental por importancia. También os digo una cosa, yo no creo que vayamos a llegar a estas elevaciones de temperatura de 3 grados, que serían catastróficas, porque no somos robots y porque yo entiendo que mucho antes de esto vamos a empezar a ver consecuencias catastróficas en general, tempestades más fuertes y demás, y también pues temperaturas más elevadas durante el verano, y eso nos va a obligar a parar. Yo quiero creer que habrá cierto sentido común que nos hará parar. No vamos a funcionar como autómatas. Pero esto yo creo que también pone de una manera más clara la gravedad de los riesgos que estamos corriendo. También os digo una cosa, es si al final no es el año 2060, pero es el 70, no cambia nada. Quiere decir, lo que hay que hacer es evitar llegar a estos escenarios de pesadilla. Y, bueno, por poner algunos ejemplos tomados de prácticamente el último año, los últimos 12 meses, pues tenemos las inundaciones por un tren de tempestades que se originó en el Mediterráneo, que afectaron a Polonia, a Hungría, a Austria, al norte de Italia, con valores sin precedentes. Tenemos pues la zona de Acapulco, que sufrió la visita de dos huracanes de categoría 5, con una separación de 11 meses, que han destruido la ciudad, que era un resort turístico y ahora pues es una ruina, básicamente. Turquía, en la península de Anatolia, que sufre recurrentemente cada 3 o 4 meses inundaciones, es una zona árida, pues están teniendo un montón de inundaciones en esa zona. Obviamente la Dana de Valencia, en la que piensa todo el mundo, pues también un evento con una serie de características pues extraordinarias. Ya yendo este año, pues los fuegos que se sufrieron en California a principios de este año. Un fuego forestal no es en sí mismo un evento climático, pero aquí sí que hubo un evento climático muy marcado, que fueron los vientos de Santa Ana, que son vientos catabáticos, vientos que soplan de la montaña, que normalmente soplan con una velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora y durante este evento soplan a una velocidad de 160 kilómetros por hora, con lo cual evidentemente el fuego actuaba como un soplete y se propagaba rapidísimamente. Y siendo yo de León, pues no podía dejar de mencionar los fuegos que hemos sufrido en Orense, León, Zamora y el norte de Extremadura y algunas otras provincias. También hubo algún pequeño incendio por aquí, pequeño por comparación con estos, en Madrid. Estos fuegos tampoco son en sí mismos eventos climáticos y además hay una componente, igual que pasó en la de Valencia, de gestión inadecuada de la situación, pero hay algo que sí que es un efecto climático, que es lo que se llama el efecto latigazo. Y es en la primavera llovió mucho, eso favoreció que naciese y creciese mucha vegetación y luego las temperaturas que tuvimos en esa zona. Yo estuve justo la semana antes del incendio y había unas temperaturas que para León eran completamente anormales, persistentemente 38 grados y no bajábamos a 26 por la noche. Eso os puedo decir yo, siendo de León, que muy normal, y hay algunos de León por aquí que lo pueden certificar, muy normal, no es, o por lo menos normal comparado con nuestra experiencia vital, que ya somos un poco yayos, pero bueno. Y claro, eso favorece tener un montón de combustible que luego puede arder de manera, pues, como ardió, ¿no? En fin. Hasta aquí, digamos, la parte ambiental, que yo creo que ya es bastante preocupante. Pero yo ahora os querría hablar de otra cosa completamente diferente, que es el problema de la escasez de recursos. Y os digo más, muchas de las políticas que se están emprendiendo a nivel europeo y a nivel español tienen mucho más que ver con el agotamiento de los recursos que no con una presunta preocupación ambiental, como vais a ver en lo que sigue. Aquí lo que está pasando es algo que ya fue pronosticado con modelos numéricos de análisis del sistema económico y social hace 50 años. Ya los modelos que se tenían hace 50 años pronosticaban que íbamos a tener un problema con los recursos naturales a principios del siglo XXI, como así de hecho está siendo. Y entonces, bueno, pues ahora simplemente está tomando carta de naturaleza. Esta gráfica que veis aquí es lo que se llama la inversión en upstream del sector del petróleo mundial. El sector upstream es el sector, es la parte del negocio petrolero que tiene que ver con la búsqueda, puesta en explotación y mantenimiento de los pozos de petróleo. Básicamente lo que consigue que haya más petróleo en la mesa, por así decirlo. Como veis, la inversión se multiplicó prácticamente por 5 desde el año 2000 hasta el año 2014, pero a partir del año 2014, con altibajos, baja alrededor de un 50%. Pensad que estamos en una época en la que el tipo de yacimientos que nos quedan son yacimientos cada vez peores, más cutres, cuesta más esfuerzo sacar el material que se saca de allí, lo que se saca es de peor calidad y requiere más procesamiento.
Y eso también en buena medida explica pues, la rápida subida de la inversión de los años hasta el 2014, porque era el tipo de recurso que nos estaba quedando. Y desde el año 2014, en vez de aumentar la inversión simplemente para poder mantener la producción, lo que ha sucedido es que ha disminuido. Esto en un informe muy reciente de la Agencia Internacional de la Energía lo reflejan, pero ya empiezan con sus trampas contables que les gustan mucho. Entonces, para empezar, cortar la gráfica del 2015 para que no se vea la caída de lo que hay antes. Y además mezclan el gasto en búsqueda y puesta en explotación de petróleo y de gas, que el gas está un pelín mejor que el petróleo, y así lo disimulas. Pero como veis, no es una cosa que esté aumentando a pesar de que la dificultad de extracción cada vez es más grande. Y esto se evidencia en otra gráfica sacada del mismo informe, que nos da los descubrimientos, en este caso de nuevo conjuntos, para disimularlo un poquito, de petróleo y de gas en función de las distintas décadas. Y como podéis ver, en la década de los 60 al 69, que es la primera columna, pues se encontraban pues, alrededor de 90.000 millones de barriles de petróleo y de gas, porque aquí está todo combinado, como digo, cada año. Pero si os fijáis, a medida que van pasando las décadas, esta cantidad disminuye hasta llegar a los aproximadamente 6.000, 7.000 que se están consiguiendo encontrar actualmente, de los cuales el petróleo es un poco menos de la mitad. Con lo cual quiere decir que actualmente, en este periodo que va del 20 al 24, y además es consistente con la trayectoria que se ha seguido desde antes, hoy en día se están encontrando unos 3.000 millones de barriles cada año nuevos de nuevos yacimientos. Claro, 3.000 millones de barriles es mucho petróleo. Pensad que cada barril tiene 159 litros, o sea que imaginaos la cantidad enorme de litros de petróleo que es eso. Pero para darnos idea de si esto es mucho o es poco, lo podemos comparar con el consumo mundial de petróleo. Cada año en el mundo se consumen hoy en día 36.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, 12 veces más que lo que se encuentra. Entonces, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que tenemos un problema bastante grave. Básicamente, dependemos de los yacimientos que se encontraron hace décadas, que muchos de ellos ya están muy avejentados y cada vez dan menos. Y, bueno, pues a partir de ahí entramos en un rumbo de caída de producción, que de hecho es un poco hacia donde estamos encaminados ahora mismo, como refleja el mismo informe de la Agencia Internacional de la Energía unas páginas después. Esto que veis aquí es la previsión que ellos hacen de cómo caería la producción de petróleo y de gas si no se invirtiese ni un duro más. Bueno, perdón, esto de duro, eso es para los que ya somos mayorcitos. Vosotros diréis 1 euro. Pero bueno, quizá habéis oído al Yayo que dice duro y estas cosas, pero bueno. En fin. Si no se invirtiese ni 1 euro más, básicamente así caería la producción de petróleo y de gas. ¿Por qué? Pues porque los campos ya están muy avejentados, están muy explotados y ya están en lo que se llama tendencia al declive marginal o terminal. ¿Vale? Esto ya pues empieza su curva de caída, porque es normal, esto ya no nada más de sí. Si se invierte básicamente en los proyectos que ya son conocidos y se mejoran los pozos que están en marcha con técnicas de recuperación mejorada, que también una parte del gasto en upstream es para eso, pues básicamente lo que tendríamos es un declive no tan pronunciado, pero igualmente bastante fuerte en los próximos años. En el mismo informe la agencia nos dice, no, pero no os preocupéis, si invertimos podremos conseguir encontrar más petróleo y más gas y podremos compensar esto. Pero yo digo, bueno, suponiendo que exista. Porque la razón fundamental, a pesar de que de hecho la inversión seguía creciendo y demás, la razón fundamental por la cual se produce, digamos, la caída de descubrimientos de nuevos yacimientos que os enseñaba la gráfica de la transparencia anterior, es debido al hecho de que ya no quedan muchos yacimientos, que el mundo ya está muy explotado, que está muy explorado, que no queda mucha más cosa que encontrar. Evidentemente se siguen buscando yacimientos, se siguen encontrando, se siguen poniendo en marcha, pero lógicamente cada vez quedan menos. Pensad que ahora mismo Repsol, que a ver, Repsol en España puede ser importante, pero a nivel del mundo está como entre las 100 primeras compañías, no son las compañías más grandes. Repsol ya no tiene departamento de exploración, Repsol ya no busca petróleo. Continúa explotando los yacimientos que tiene, pero no busca ni un yacimiento más. Y Cepsa, que ahora se llama Moeve y la gente sale abrazándose con dinosaurios, lo cual es inconsistente desde el punto de vista de las eras geológicas, pero da igual, pues también se ha reformulado y cada vez busca menos petróleo o ya directamente no lo busca. Entonces, este es el mundo en el que estamos. Entonces, es un mundo en el que cada vez va a faltar más petróleo y va a faltar más gas. Con lo cual, evidentemente, vamos a tener un problema, porque estas dos fuentes de energía representan la mayoría del consumo de energía mundial. ¿Cuál es la situación actual? Pues mirad, algunas cosas que también pasan, a medida que tenemos menos recursos, lo que tenemos es más ingenio contable para disimular por los problemas que tenemos. Entonces, igual que antes mezclábamos los descubrimientos de petróleo y de gas para disimular un poquito, una cosa
es lo que la Agencia Internacional de la Energía llama todos los líquidos del petróleo, incluye una categoría que se llama líquidos del gas natural, que eso fundamentalmente es butano y propano, y eso sirve para hacer plásticos, pero no sirve para hacer combustibles líquidos para poner, por ejemplo, en tu moto, en tu coche, en tu furgoneta, en un camión, o en una excavadora, o en un buque, o en un avión. Entonces, la parte que realmente permite fabricar combustibles líquidos, que es lo que utilizan la maquinaria, lo que permite utilizar el petróleo como fuente de energía, que es lo que estamos discutiendo aquí, es lo que se llama la parte de crudo y condensado. Y eso, pues como podéis ver, el máximo de producción fue en noviembre del año 18, luego bajó, remontó un poco el 19, luego hay una caída muy abrupta con los confinamientos de la COVID. Os tenéis que fijar en la curva verde. Y luego, bueno, pues esto luego ha seguido subiendo, recuperándose la COVID, una pequeña caída cuando empieza la invasión de Ucrania, y se ha mantenido durante la mayor parte de este periodo entre un 2-3% por debajo del nivel que se marcó en noviembre del 18. Los últimos meses ha habido un poco de repunte, pero es un repunte que no va a durar mucho porque Arabia Saudita no está pudiendo mantener la producción. En Estados Unidos los pozos de fracking se están acercando ya a su máximo posible y Rusia está teniendo problemas para mantener la producción también. De hecho, ya sabéis que Rusia ha impuesto una restricción de exportación de combustibles porque no tienen suficiente para ellos. Estamos hablando de los tres grandes productores, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. La curva roja es la previsión que hace que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que siempre tienen mucha fe en que todo se va a arreglar, pero la tendencia más bien va a ser pues, a la baja en los próximos años, como iremos viendo. No he comentado nada del carbón. El carbón todavía se va a mantener unos años y luego va a empezar a bajar, pero de momento sigue subiendo y eso es malo porque es el combustible fósil más contaminante. Y tampoco había comentado nada del uranio. El uranio es lo que peor se comporta de todas las materias primas energéticas agotables, cosa que, por cierto, los modelos geológicos ya prevían. Básicamente esto que veis aquí son los datos de extracción de las minas de uranio del mundo de la Asociación Nuclear Internacional. Es una gráfica que he hecho yo mismo, cada franja representa un país diferente. Y como veis, el máximo de extracción de uranio, después de un máximo, digamos, provisional que hubo en los años 80, la época que se fabricaban muchas bombas atómicas y demás, el máximo ya geológico es el año 2016, tal y como se preveía en los modelos geológicos de agotamiento de uranio. Y el uranio, además, tiene una curva muy asimétrica, decae muy deprisa una vez llega al máximo de extracción. Del año 2016, que se llega al máximo, al año 2022, que es el último de esta gráfica, se produce una caída de la extracción de uranio de un 23%. Y no tengo datos del año 23 y del año 24 porque la Asociación Nuclear Mundial, por lo que sea, ya no los ha publicado. Por lo que sea. Porque yo creo que cuando ya no tenemos herramientas de contabilidad creativa, lo que hacemos simplemente es no dar los datos. Así. Este mundo en el que vivimos es muy cutre, ¿eh? Pero eso es una cosa que tenéis que ser muy conscientes. Hay muchas cosas que se hacen que son extraordinariamente cutres y esta es una de ellas. De todas maneras, los modelos geológicos de agotamiento nos avisan que en los próximos 15, 20 años la extracción de uranio va a caer un 50% adicional. No hay ningún futuro en la energía nuclear. Yo ya sé que esto es un debate que gusta lanzar de vez en cuando. No hay ningún futuro. Y máxime cuando Francia está teniendo problemas para autoabastecerse de uranio. Y ellos dependen mucho más del uranio que nosotros. Aquí en España las centrales nucleares se van a cerrar, punto. Esto no va a pasar ninguna otra cosa, porque no hay manera de evitarlo además. Pensad además que no sé cuáles son las que se cierran primero, creo que Almaraz. Cualquier central necesita abastecerse, necesita garantizar su combustible 5 años antes del momento que lo necesite. Y como esta central, me parece que era Almaraz, no me acuerdo, tiene prevista como fecha de finalización el 27 y no se han cargado, pues es imposible. Ahora, si encargases el combustible ahora, como mucho lo tendrías para el año 30. O sea que, bueno, esto se acabó. Se acabó, esto es así. O sea, yo ya sé que a la gente no le gusta oír estas cosas, pero los datos cantan. Pero además tenemos otras cosas más serias de las que preocuparnos. Ya os dije que esta charla no iba a ser agradable, ¿eh? Así como la producción de petróleo pues, se mantiene un poco estable, ha caído un poquito, pero se mantiene bastante estable, sin subir ni bajar y demás, la producción de diésel no le pasa lo mismo porque para producir diésel se necesitan ciertas mezclas específicas de hidrocarburos. Y de hecho, esto que veis son datos de la producción mensual de diésel del mundo. Se consiguió una meseta oscilando entre 26 y 27 millones de barriles en el periodo que va del año 2015 al año 2017. Y a partir de ahí empieza una bajada que se hace más intensa el año de la COVID y luego un proceso de recuperación. Ese pico postrero es diciembre del 23 y luego vuelve otra vez a caer y bueno, va fluctuando. Pero ahora consistentemente estamos aproximadamente un 15% por debajo de los niveles de producción del periodo del 2015 al 2017. Y esto es muy grave porque el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel quiere decir transporte, diésel quiere decir agricultura
y diésel quiere decir, en general, minería y cualquier operación de maquinaria. Si seguís las noticias internacionales, sabréis que en Bolivia ahora mismo escasea muchísimo el diésel, el 80% de los camiones están paralizados, las minas están paralizadas. Bolivia, por cierto, aparte de carbón, produce cobre y litio, lo cual podéis imaginar las implicaciones que tiene. Pero es que esto se está contagiando a otros países de la región. Ecuador empieza a tener problemas de suministro, México también, Argentina, combinado con otros problemas también. Y al otro lado del Atlántico, los problemas se están manifestando con bastante intensidad en África, en Nigeria. Nigeria es un país superpoblado, 230 millones de habitantes de los 1080 que tiene África, es decir, la quinta parte de la población de África vive en un solo país, vive en Nigeria. Este país ya no puede mantener la demanda de combustibles de sus nacionales y está priorizando exportar petróleo hacia Europa. Y recordar, por ejemplo, que el caso concreto de Nigeria es uno de los principales proveedores de petróleo de Europa. El 14% del petróleo que se consume en España viene de Nigeria. Y según el mes, pues es el primer proveedor, el segundo o el tercero. Ya podéis contar que el día que oigáis noticias de que hay una revolución en Nigeria, una guerra o lo que sea, al cabo de un par de semanas aquí empezará a escasear la gasolina y el diésel. Eso es seguro. Es así. Claro, a nosotros no nos está faltando el diésel, por lo cual quiere decir que hay otros países que les está faltando el doble. Claro, entonces, con una caída de la producción de un 15%, pues es que, y esto va a peor. Es decir, este es el combustible que decae más deprisa, porque aunque el petróleo caiga lentamente, no quiere decir que todos los combustibles que se saquen del petróleo pues caigan a la misma velocidad. Por resumir la situación, tenemos que las fuentes de energía no renovables, pues sus máximos de producción, de acuerdo con los datos del Energy Institute y medidos en energía primaria, pues básicamente en el caso del petróleo el máximo fue el 18%, en el caso del uranio fue el 2016 y en el caso del carbón y el gas aún no han llegado a su máximo porque el máximo es el último dato de la serie histórica del Energy Institute que refiere al año 2024. O sea que carbón y gas todavía no han llegado al máximo, aunque el gas parece que ya está muy cerca. Si os fijáis, estas fuentes en conjunto, su máximo todavía es el año 2024, representan el 84,5% de la energía primaria mundial. O sea que las fuentes, que no son renovables, que representan la inmensa mayoría del consumo de energía del mundo, están ya llegando a sus máximos. Hay un par de ellas que ya lo han hecho, las otras llegarán en los próximos años y a partir de aquí todos serán problemas. También recordar que no al final de la charla nadie me pregunte, entonces, ¿qué año se va a acabar el petróleo? Dentro de un siglo se va a seguir extrayendo petróleo. Lo que hablamos aquí es llegar al máximo y después empezar un proceso de declive. El problema no es quedarse sin, sino quedarse corto. La situación es similar a la de una persona que le están reduciendo su sueldo. Imaginad que te bajan el sueldo cada año, pues te bajan un 2 o un 3%. Tú sigues cobrando dinero, pero cada vez cobras menos y, como es lógico, cada vez te cuesta más llegar a final de mes y entonces tienes que empezar a dejar de hacer cosas que antes hacías, cosa que, por cierto, con la inflación ya pasa un poco eso. ¿Vale? Pues esta es un poco nuestra situación, es decir, nuestro sueldo energético va a ser cada vez más corto y nos va a costar más hacer las cosas que hacíamos antes. Pero no dejas de cobrar nunca, va siendo cada vez menos, pero siempre sigues cobrando, ¿no? De hecho, la situación es bastante peor todavía de lo que parece, porque ahora el Energy Institute ha cambiado un poco la metodología de trabajo y en vez de hablar de energía primaria empiezan a hablar de lo que llaman el contenido total de energía o el suministro total de energía, que para mí tiene bastante más sentido, en el que se incluyen todos los procesados que antes se dejan un poco aparte, pero que forman parte realmente del sistema de procuración de energía. Y cuando tú lo tienes en cuenta, en realidad estas fuentes de energía representan el 91,2% de la energía mundial. O sea que todavía el porcentaje es más amplio y esto además te dice que la parte renovable, de hecho, es una fracción pequeña del 8,8% de todo el contenido de energía que se está consumiendo hoy en el día en el mundo. Por tanto, no hay ninguna duda que tenemos que hacer una transición a un modelo 100% renovable, bien sea por el agotamiento de recursos, como acabo de discutir, bien sea por los problemas ambientales que he comentado al principio de la charla, que son gravísimos. Está claro que hay que hacer una transición al 100% renovable, eso no tiene discusión alguna. Y además, cuanto más rápido se haga, mejor. Ahora bien, ¿quién ha dicho, quién ha garantizado que por medios renovables vamos a conseguir exactamente la misma cantidad de energía que estamos consumiendo ahora? En el futuro todo será renovable. Pero ¿quién ha dicho que será lo mismo que tenemos ahora mismo? ¿Quién lo ha dicho? Nadie lo puede garantizar. Y, de hecho, particularmente en este modelo al que se ha apostado todo, el de la renovable eléctrica industrial, los grandes parques eólicos y fotovoltaicos para la producción de electricidad que son transportadas, la electricidad es transportada por la red de alta tensión a los grandes centros de consumo y de producción,
Este modelo de la renovable eléctrica industrial particularmente tiene muchas limitaciones que incluyen una cantidad máxima de energía que se puede producir con este tipo de sistemas, dependen de materiales que no son abundantes en el planeta, se instalan utilizando combustibles fósiles y la dificultad añadida que implica el hecho de que estén destinados a la producción de electricidad. En cuanto a los límites, suelo citar este trabajo de hace 3 años, que es, bueno, ellos han visto que ahora que tenemos centenares de aerogeneradores instalados en el Mar del Norte, que se suele poner como el paradigma de eólica marina a nivel mundial, se están encontrando que la producción de estos parques es un 20% inferior a lo estimado inicialmente. Y lo que han hecho es correr un modelo numérico y lo que han visto es que las estelas que se generan cuando tienes muchos aerogeneradores juntos no son de unos pocos kilómetros, como se estimaba inicialmente, sino que llegan a tener estelas de 150, 200 y 250 kilómetros y interfieren unos con otros, lo cual tampoco parece un misterio realmente, pero nadie lo había previsto, nadie se había imaginado que esto pudiera pasar. ¿Nadie? No. Mis compañeros de la Universidad de Valladolid ya escribieron un trabajo en el año 2012 explicando que en realidad nosotros solo podemos extraer energía de lo que se llama la capa límite planetaria, que es la zona de la atmósfera que está en contacto con la superficie sólida del planeta. No sirve de nada, por cierto, hacer un aerogenerador más grande porque la capa límite lo rodea, porque rodea todo lo que es sólido, porque es una adaptación de la fuerza de drag a las condiciones de viento en altas altitudes, ¿no? Esto se sabía, lo que pasa es que se quiso mirar para otro lado. Y, oye, mientras tú inviertes y vas haciendo y vas construyendo, pero claro, luego te encuentras, ay, ahora no produce tanta electricidad como estaba previsto. Vaya, qué sorpresa. Hay un problema con los materiales, un problema que además es muy serio. Esto es un trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de los años, primero Antonio Valero y luego su hija Alicia Valero, que ahora es catedrática de la Universidad de Zaragoza. Y Alicia Valero, con su grupo, pues tiene identificados estos 14 elementos químicos de los cuales no hay reservas suficientes en el planeta, contando las probadas y las probables, que son las que tienen un 50% de probabilidad de estar allí. No hay reservas suficientes como para que todo el planeta haga la transición energética al mismo tiempo en este modelo de renovable eléctrica industrial. Y en particular, falta plata y falta telurio para las placas fotovoltaicas, falta galio y falta indio para los aerogeneradores de más altas prestaciones, falta litio, manganeso, níquel y cobalto para las baterías y falta cobre, que es imprescindible para cualquier dispositivo eléctrico o incluso electrónico. De hecho, la situación es tan grave que no solamente tenemos un problema de que no hay recursos suficientes como para que todo el planeta haga la transición al mismo tiempo, sino que además algunos de estos materiales como la plata y el cobre y pronto el litio y el cobalto también tienen procesos de agotamiento marginal, de agotamiento terminal, que llegan a su máximo y empiezan a caer. Y el cobre y la plata, ya la extracción de cobre y de plata del mundo ya está bajando. Y eso genera muchos problemas de abastecimiento de las dos materias primas y precios por las nubes muchas veces, porque tiene un proceso de agotamiento parecido al de los combustibles fósiles, cosa que, por cierto, también se sabía. Entonces, bueno, miramos a otro lado. Bien. Esto últimamente en los informes de la Agencia Internacional de la Energía se comenta, pero siempre se piensa, no, pero con inversión. Se ve, que esto yo como soy físico y soy tonto y no entiendo estas cosas, que si tú pones un fajo de billetes encima de una mesa, aparecen los recursos. Se ve que de repente pues, la Tierra inventa más cobre o petróleo o lo que haga falta. Es bastante estúpido, pero esta es la manera de razonar de esta gente. Pero no olvidemos que un economista es un hombre, porque además es un hombre, no una mujer, es un hombre que se piensa que si una mujer puede hacer un bebé en 9 meses, 9 mujeres pueden hacer un bebé en un mes. Pero ese tipo de razonamiento es el que nos está llevando ahora mismo pues, a lo peor. Espero que no haya ningún economista en la sala. Mi madre, que en paz descanse, y mi padre son economistas. Y los quiero mucho. Dependencia de los combustibles fósiles es el tercero de los problemas que tenemos con el sistema de renovable eléctrica industrial, y es que nadie ha completado nunca el ciclo de vida de estos sistemas utilizando únicamente energía renovable. En todas las fases, desde la extracción de los minerales, el procesamiento de estos minerales para su refinado, la elaboración de las piezas, la mecanización, el proceso de transporte, todo el proceso de transporte que hay, la instalación, el mantenimiento y el desmantelamiento de estos sistemas, se utilizan combustibles fósiles, diésel en toda la maquinaria, carbón para hacer el acero, gas para hacer el cemento, etcétera, etcétera. Sin el aporte de los combustibles fósiles, a lo mejor estos sistemas no serían fuentes de energía, sino sumideros. Eso no se sabe de seguro, pero lo cierto es que nunca se ha cerrado el ciclo de vida. Y eso le lleva a algunos autores a decir que en realidad estos sistemas son extensiones de los combustibles fósiles. Solo pueden funcionar cuando hay combustibles fósiles alrededor. Como digo, no se sabe, pero lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, los fabricantes de aerogeneradores ahora mismo están, ¿cómo decirlo de una manera muy suave?, en la mierda más absoluta. O sea, están con una cantidad de problemas económicos bestiales los fabricantes occidentales. Claro, los chinos es otra guerra.
Y particularmente grave es el caso de Gamesa, de Siemens Gamesa. Gamesa es una empresa vasca que fue comprada por la alemana Siemens hace unos años, que están teniendo pérdidas de muchos miles de millones cada año. Y en particular, una parte de los problemas viene generado por el hecho de que las generaciones de los aerogeneradores 4X y 5X se rompen. Se rompen. Porque tienen que soportar unos esfuerzos muy grandes, no se ha hecho toda la curva de aprendizaje. Esto no es culpa de los ingenieros, esto es culpa del CEO de la empresa. Pero bueno, que ahora ya, por cierto, ya no está allí, pero bueno. Y entonces, bueno, pues durante 1 año y medio Gamesa ha estado sin producir aerogeneradores, ahora otra vez vuelto a hacerlo, porque se los compra el gobierno vasco. Bueno, yo prefiero mirar para otro lado porque no quiero ver lo que va a pasar aquí, afectando a todas las empresas auxiliares. Nordex, que es propiedad de Acciona, pues también tiene sus problemillas, también se le rompe algún aerogenerador. Bueno, a Vestas también le pasa. Claro, esto impulsa demandas colectivas contra los que han comprado los aerogeneradores, pues muy contentos no están. Y, por ejemplo, General Electric, al otro lado del Atlántico, pues también ha tenido problemas y, de hecho, aquí pues, tuvieron un pleito por un parque eólico en Oklahoma que les piden $900 millones por los aerogeneradores defectuosos. Este problema que hemos tenido durante estos años es un problema al que yo me acuerdo cuando yo empecé a comentarlo, que a mí lo más suave que me decían era imbécil por decir esto. Cuando esto está en los propios informes de las compañías, no me estoy inventando nada, ¿no? Pero bueno, yo esto, por ejemplo, lo expliqué en el Parlamento de Cataluña en el septiembre del 22 y no parece que a sus señorías les interesaba demasiado, sinceramente, porque al final aquí había un pacto de silencio de no decir nada, porque el objetivo era gastarse los fondos del Next Generation que, alabado sea el cielo, se acaban el 31 de diciembre próximo. Y aquí la clave era construir, no importa si servía para algo, lo importante era construir. Cosa que además, bueno, pues cuadra con la política del país, ¿no? España es el país de las autopistas sin coches, ¿no? Aquí en Madrid lo sabéis bien, y de los aeropuertos sin aviones. Pues nada, ahora los aerogeneradores sin palas, entra a juego en todo lo demás. Claro, lo malo es que necesitamos producir energía renovable y seguramente necesitamos también aerogeneradores. Entonces, y además, Gamesa es una empresa estratégica que no se debería permitir que desapareciera. Pero bueno, aquí pues hemos sido bastante imprudentes, como con todo lo demás. El último problema que se nos plantea con el modelo de renovable eléctrica industrial es que los sistemas del sistema de renovable eléctrica industrial, como su propio nombre indica, se orientan a la producción de electricidad. Y la electricidad está bien, es lo que permite utilizar este ordenador, amplificar mi voz con este micrófono y los altavoces, grabar esta sesión, etcétera. Pero a nivel del mundo la electricidad solo es el 20% de la energía final consumida. Energía final es energía lista para ser consumida. Petróleo es energía primaria, gasolina, que ya lo puedes meter en el coche, eso es energía final. Y la electricidad no es una fuente de energía, es una forma de tener la energía, es solamente el 20% a nivel del mundo y a nivel de España es un 22, 23%, lleva siendo así más de un par de décadas, y en consonancia con otros países europeos, con Francia, con Alemania, con el Reino Unido, pues se mueve alrededor de esos porcentajes, 20, 21, 22, 23, no mucho más. Tienes un 70 y muchos por ciento que no es eléctrico y una parte de eso además se sabe que es de difícil o incluso imposible electrificación. Pero seguimos vendiendo el mito del todo eléctrico, porque aquí la clave está en que se iban a implantar una serie de tecnologías palanca que nos iban a permitir utilizar más energía eléctrica de la que estábamos usando hasta ahora. Pero la otra cosa que ya es para caerse del asiento es que en realidad el consumo de electricidad en España, la Unión Europea y en el conjunto de la OCDE lleva cayendo con altibajos desde el año 2008, que no son noticias frescas, oiga, que son 17 años de caídas. De caídas, pues a veces pequeños repuntes y luego caídas más importantes. Y esto lleva siendo 17 años así, fundamentalmente por la desindustrialización. Pero se ha vendido la idea de que primero con el coche eléctrico pues íbamos a aumentar el consumo, pues eso, de electricidad en detrimento de la energía fósil. A estas alturas ya sabemos que el coche eléctrico no es para todo el mundo, que es muy caro, tiene las prestaciones más limitadas, tiene su nicho de utilización, porque es lo que suele pasar con estas tecnologías. No es que sean inútiles, tienen una escala de utilización, pero ya. Luego fue el hidrógeno verde. Si os acordáis, era el hidrógeno verde aquí, el hidrógeno verde allá, se hablaba muchísimo de hidrógeno verde. Ahora, eso desde hacía 2 años o así, ahora esto ha perdido fuelle, se habla, pero se habla bastante menos. Y el hype del momento son los centros de datos. Nos necesitamos producir muchísima electricidad porque si no los centros de datos, no sé qué. Yo siempre digo lo mismo, un centro de datos es una infraestructura, como lo es un aeropuerto o una autovía. La infraestructura no crea la actividad económica, ayuda si hay un modelo de negocio, si hay una actividad económica detrás. No hay un modelo de negocio. Esto simplemente es una manera de vender la idea de que hace falta seguir instalando sistemas de producción de energía renovable
cuando de hecho tú tienes un mercado saturado. En este momento en España es uno de los países con la peor ratio de potencia instalada a potencia consumida del mundo. Tenemos 130 gigavatios de potencia instalada para un consumo medio de 26,5, con picos de consumo de 41 gigavatios en verano y en invierno. Para cubrir el consumo de España, con tener instalados 80 gigavatios o algo parecido, sería suficiente, teniendo en cuenta que, evidentemente, como introduce renovables, son intermitentes y demás. Pero tenemos 130, se está hablando de instalar otros 30 gigavatios más de aquí al 2030. No tiene ningún sentido, no hay demanda para ello. Pero es que eso, además, está generando un montón de problemas. Está generando curtailments, horas de precios cero, un montón de sistemas instalados de una manera anárquica, con muy poco control, con muy poco respeto también pues, a la gestión que hace Red Eléctrica y demás. Y bueno, pues esto nos llevó al episodio que vivimos el 28 de abril, en el que se produjo este apagón, justo en el momento en el que el 53% de la producción de electricidad de España pues, era fotovoltaica y un 10% adicional pues, era eólica. ¿Quiere decir que el problema son las renovables? No, claro que no. Claro que no. El problema no son las energías renovables o los sistemas de producción de renovables por sí mismos. El problema ha sido el modelo de integración en la red de alta tensión, que ha sido un modelo en el que no se han puesto sistemas de estabilización, toda una serie de medidas que se tienen que poner, que los sistemas convencionales, las plantas convencionales los tienen. Y, sin embargo, las renovables, para hacerlo todo más barato, siguiendo normativa europea, se ha permitido instalar de una forma anárquica. Y eso nos lleva a la situación actual en la que estamos quemando más gas natural para garantizar la estabilidad de la red, lo cual no tiene ningún sentido y está haciendo que la factura eléctrica sea más cara, con todo lo que esto supondrá detrimental también pues, para el consumo de electricidad, que este año seguro que ha vuelto a bajar y bastante. Pero es que además la burbuja de renovable eléctrica industrial ya está llegando al final. Tenemos que los fondos de inversión llevan desde el principio de año retirándose de la inversión. De hecho, 2 semanas antes del apagón pues ya teníamos esta situación, muchos proyectos que se estaban vendiendo porque realmente, claro, vas a un mercado saturado, no tenían salida. Y ahora, bueno, pues Ørsted, que además encima con la ayuda del señor Trump, pues está dándose un castañazo porque evidentemente pues sus proyectos, se está viendo que los costes de mantenimiento de los parques eólicos marinos sobre todo y también terrestres son mucho mayores de lo esperado y al final, bueno, pues que realmente no es tan fácil hacer negocio. Y bueno, pues esto que es de hace una semana, pues aquí tenemos a los señores de Iberdrola y Endesa que confirman, cuidado, si no se hemos dado cuenta, que había un pinchazo mundial de la inversión renovable. Esto que es una noticia que yo diría que llega como un año tarde. Pero bueno, es igual. También para justificar que ellos mismos están desinvirtiendo. Esto se acaba. Esta burbuja se acaba. Y esto para mí me preocupa mucho. Porque yo creo que la percepción de la ciudadanía, cuando nos demos cuenta de que esto no iba a ningún lado, va a ser decir, es que esto fue una estafa. Que bueno, puede ser hasta cierto punto, pero la consecuencia extrapolable que harán a continuación es que el cambio climático es una estafa, que no lo es. Pero evidentemente este modelo era un modelo absurdo y nos ha llevado a la situación en la que estamos actualmente. Y seguimos necesitando hacer una transición energética. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos aprovechar la energía renovable de forma no eléctrica, que esto lo sabemos hacer desde hace décadas, por no decir siglos, no para sustituir a la producción eléctrica, sino para complementarla en aquellos usos que la eléctrica no puede llegar, con sistemas que no requieren materiales escasos ni tecnologías cuya patente no tenemos, que son sistemas que además son más eficientes en el aprovechamiento de la energía renovable, que tienen escalas más humanas, son más fáciles de instalar, de mantener, de reparar, que tienen menos impacto ambiental y que además generan riqueza localmente. O sea, digamos, lo tienen todo. ¿Lo tienen todo? No. Porque una cosa que no tienen es que no permiten mantener la ilusión de que puedes seguir creciendo para siempre, porque te tienes que adaptar a los ritmos de la naturaleza. Sin embargo, pueden producir suficiente y de sobras para satisfacer las necesidades de toda la población, pero no pueden satisfacer la codicia de unos pocos. Desde el punto de vista social, porque al final los cambios más importantes son sociales, en el caso de España, España podría producir cereales de sobra para alimentarse a sí misma y a su ganado, incluso en un escenario de cambio climático. Evidentemente no podemos suministrar un montón de cerdos a China, pero para alimentarnos nosotros, España es perfectamente capaz de hacerlo. Yo no conozco ningún estudio científico que muestre una fuente de energía mágica que permita mantener todo esto tal y como está ahora, pero sí que conozco algunos cuantos estudios que muestran que con la 10ª parte del consumo de energía y materiales que tenemos hoy en día en España, se podría mantener un nivel de vida muy semejante o incluso mejor al actual, con cambios importantes en el estilo de vida, pero las cosas que definen el nivel de vida podría ser igual o incluso superior. Se puede mejorar mucho la eficiencia en el transporte terrestre apostando por el verdadero vehículo eléctrico, que es el tren electrificado, que, por cierto, curiosamente, pues no se invierte y no se habla de él, y este es lo más eficiente que hay.
Se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna. Yo siempre pongo el caso de que yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y lo que se envía al espacio, eso tiene una electrónica que es prácticamente indestructible. Al final, la radiación cósmica, porque el espacio es un medio muy agresivo, se lo acaba cargando todo, lo acaba friendo todo, pero es increíble lo que dura los circuitos. Habréis visto la noticia de hace unos meses de la sonda Voyager que se envió hace más de 40 años y todavía seguía enviando señales de vuelta a la Tierra. Y sin necesidad de salir al espacio, sobre todo los que sois más mayores, seguro que tenéis algún teléfono Nokia en un cajón que aún funciona. Cuando nos da la gana somos capaces de hacer una electrónica muy duradera. Lo que pasa es que aquí el problema, como sabemos, es el problema de la obsolescencia programada, que también implica cambios en el modelo social y de consumo. Podemos incrementar enormemente el reciclaje cambiando los diseños. El reciclaje empieza en el propio diseño de las cosas para favorecer el reciclaje y los modos de uso. Se puede reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos tendiendo al ideal de la economía circular al que nunca se llegará del todo, pero por lo menos reducir el paso entrópico, la degradación de los recursos. Y en última instancia hay una cosa que está clara, el planeta no puede contener una cantidad infinita de humanos y es posible que ya hayamos superado la capacidad de carga del planeta. Pero, como dicen los demógrafos, la mejor manera de contener la población, la medida más eficaz, que no sea en plan guerras y hambrunas, es simplemente dando educación. Cuando tú das educación a la población, toma mejores decisiones sobre su vida reproductiva y sobre su futuro. Y en particular, empoderando a las mujeres, emancipándolas para que ellas puedan tomar sus decisiones sobre su vida reproductiva. Cosa que en todo caso es una cuestión de justicia social. Propuestas para reindustrialización, y con esto acabo. 4 o 5 propuestas muy sencillas. Esto no es lo que habéis venido a buscar. Esta no es la transición que queríais, pero es la transición que nos merecemos. Por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta que aquí, sin tener minas, tenemos un montón de materiales de alta calidad. En las chatarrerías mucho se aprovecha, no todo, pues mucho ya se aprovecha. Pero cuando ya, pues oye, te falten otras cosas y total no va a haber coches, pues yo veo esa señal de stop y digo, aquí hay acero y aluminio de buena calidad que podemos aprovechar. Sí, no os riáis. ¿Y qué decir de este semáforo? Pues ahí tenemos hilos de cobre. O bueno, estas farolas que iluminarán ningún sitio, pues también tenemos ahí materiales que podemos aprovechar. Hay que reconvertir las fábricas de vehículos para la fabricación de ferrocarriles, tranvías y similares, que esos son los medios de transporte dominantes, no va a ser todo, evidentemente, del futuro. A mí una cosa que particularmente me obsesiona, pero es una obsesión mía personal, es yo sé que la actual microelectrónica es completamente insostenible, requiere muchísimos recursos, pero además materiales que son bastante escasos y algunos de los cuales están controlados, por ejemplo, por Rusia. Entonces, mi gran obsesión es cuál es la máxima regla que podemos conseguir fabricar de manera sostenible, ¿no? Entonces, yo, pues bueno, a mí me gustaría llegar a reglas de una micra o así. O sea, porque yo como he trabajado con Pentium, yo con Pentium me veo capaz de sobrevivir. Porque claro, hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad dependemos mucho más de lo que nos parece de sistemas de control y de cómputo. Necesitamos sistemas de control y de cómputo para mantener una sociedad tan compleja como la nuestra. Claro, yo esto lo comento con un par de ingenieros metidos también en estas locuras que son amigos míos. Uno me dice que válvulas es lo único sostenible que digo, no, por Dios. Y el otro me dice que a lo mejor el 80-86. Bueno, yo quiero llegar al Pentium, a mí me gustaría que hubiera pues, una iniciativa para hacer este tipo de cosas, pero bueno, como digo, son obsesiones mías. Por otra parte, algo que es interesante es que hay que integrar los procesos de captación de la energía con los procesos de utilización de la energía, como se hacía, por ejemplo, a principios del siglo XX. No poner las dos cosas en sitios distantes, sino en el mismo sitio para que sea lo más efectivo posible. Y por último, hay que relocalizar e integrar la producción, consumiendo siempre que se pueda a la escala más local posible. Solamente viajarán a largas distancias aquellos productos con mayor valor añadido y, en general, hay que intentar cubrir las necesidades con los circuitos más cortos posibles. Hay que racionalizar el uso de los recursos y la energía. Conclusiones, por fin. La transición energética es necesaria, es urgente y es ineludible, las 3 cosas. El modelo de renovable eléctrica industrial no funciona y está provocando y provocará una gran destrucción ambiental y social con un nulo beneficio ni energético ni económico. Estas deficiencias ahora ya son demasiado aparentes, a pesar de que se intenta mantener un discurso de lo contrario, y esta burbuja está llegando a su final. Pero ya están empezando otras, que si el biogás, que si la biomasa, que es una manera pija de decir leña, que van a intentar quemar todo lo que queda. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que tenemos otros frentes que se abren. Pase lo que pase, la energía va a ser cada vez más cara y más escasa, lo cual implica que tenemos que hacer una modificación de nuestra sociedad para que se adapte a esta disminución inevitable de su ritmo metabólico por las limitaciones que va a haber en materiales y energía. Lo cual no va a ser posible si no hay una reforma radical del sistema social y económico y, en particular, de los valores culturales. Y aquí viene siempre la frase incómoda de este tipo de presentaciones,
El capitalismo es insostenible, un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta finito es una absurdidad total, pero es lo que rige las políticas económicas hoy en día. Todo tiene que crecer a un ritmo de tanto por ciento del PIB. Eso ya no se puede sostener. Estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta y delante del hecho de que no puede crecer, la única alternativa política razonable es el decrecimiento. El decrecimiento como movimiento político que lo que propone es, de una manera radicalmente democrática, gestionar la situación para garantizar el máximo de bienestar para todo el mundo. Decrecimiento no es empobrecimiento. Empobrecimiento es lo que nos está dando el capitalismo hoy en día. Y eso me dirijo sobre todo a la gente joven, que los que estáis viviendo en un piso estáis pagando una millonada por el alquiler, que veis que el precio de los alimentos y de todo es cada vez más caro, que las perspectivas de trabajo son difusas, por decirlo mejor, los sueldos serán lo que sean y las perspectivas son de ir a peor. Ahora mismo, en el estadio inicial de degradación del capitalismo, en una situación en la que cada vez cuesta más crecer, la energía es más cara, los materiales son más escasos, lo que tenemos es un proceso progresivo de empobrecimiento. La manera de evitar eso es apostando por políticas radicalmente democráticas en las que todos hablemos de todo, gestionemos lo que hay para garantizar una vida digna para todo el mundo. El decrecimiento no ofrece vivir como reyes, lo que ofrece es una vida aceptable, una vida digna para todo el mundo. Y con esto acabo mi presentación y si me queréis hacer algunas preguntas estoy a vuestra entera disposición. Gracias por la atención.